Le dedico mi silencio, de Mario Vargas Llosa. Había una vez un barco chiquito. Se hacía grandote y se hacía chiquito. Estaba de mal humor. Pobre barquito, tenía calor. Bueno, pues primero que nada, hola a todos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. El día de hoy traemos un excepcional libro. Hace mucho que no leía algo tan bien contado y algo tan acertado. Tiene muchos niveles en donde en primera instancia, pues bueno, te va contando una historia de este personaje y tú te puedes identificar con él en muchas cosas, pero no solo eso, sino que va tomando profundidad y tú empiezas a ver al mismo tiempo que ves al personaje, como que a lo lejos algo más profundo que Vargas Llosa nos quiere decir o nos quiere hacer ver, lo cual es genial, genial. Desafortunadamente, al final del libro, Vargas Llosa nos deja una nota final, ¿no? En donde te dice cuándo empezó a escribir y te dice que finalizada esta novela, va a escribir un ensayo sobre Jean-Paul Sartre, que fue su maestro de joven y que va a ser lo último que escriba. Por lo tanto, pues bueno, esto es más que nada como que una despedida de Vargas Llosa hacia el mundo de la literatura, lo cual pues se entiende. Ya es una persona grande, entonces pues es obvio que él ya está buscando como que cerrar ciclos y dejar todo en su lugar para cuando él fallezca, ¿no? Ahora sí que es algo inevitable. Entonces él en este último texto como que pareciera que está despidiéndose de todos nosotros al mismo tiempo que pues finaliza esto, pues toda su obra de vida, ¿no? Sin más ni más, me gustaría mucho empezar agradeciéndole a Vargas Llosa por haber escrito tan buen libro y tan buenos libros, pero pues sigues aquí, entonces esperemos que sigas más años y pues nada, esperemos que ese último ensayo sea bueno. No he leído todas tus obras, pero las que he leído son muy buenas y supongo que por ahí podríamos empezar, ¿no? Tengo una reseña sobre Historia de Maita, que es del el señor Vargas Llosa, y esa reseña, esa historia habla sobre esta búsqueda que hace Vargas Llosa a este personaje que pues fue un personaje importante o un personaje que tenía mucha intención o muchas ganas de hacer una revolución para que todos estuvieran mejor. Sin embargo, él no logró hacerlo porque no tenía un gran apoyo, una gran línea de personas, entonces pues nunca lo logró. Pero en esa historia, Vargas Llosa te va contando, pues es una historia de búsqueda. Y creo que aquí también buscó eso. El libro empieza de un crítico de música criolla. Y este crítico, el famoso Toño Azpilicueta, es muy conocedor de su música criolla. Él se considera el mejor de los críticos de música criolla. No solo porque quizás la música criolla ya está, pues, quien escucha música criolla, ¿no? Pero sino porque él desde joven, desde niño, descubrió su vocación en un acto tan sencillo como solamente sentarse a escuchar música. Y a partir de ahí, pues fue expandiendo su conocimiento y fue haciendo reseñas o haciendo comentarios sobre lo que él sentía respecto a esa música, y así fue como descubrió su carrera y eventualmente pues se dedicó a ello.
Entonces, este personaje podríamos pensar que es una persona educada o una persona con conocimiento musical, pues se encuentra en un momento como que su vida ya no le gusta, no le encanta porque se siente estancado, no solamente porque es el mejor o se considera el mejor en su materia, sino porque pues muy pocas personas escuchan esa música, y no solo eso, sino aquellos que interpretan esa música pues ya no son lo que eran, ¿no? En eso, él está pues en estas fiestas, ya saben, ¿no? Como que de etiqueta, en donde pues se comenta la música, este rollo, y le mencionan a un intérprete, el tal Lalo, ¿cómo se llama? Lalo Molfino, perdón, nombre raro. Y este Lalo Molfino parece ser el gran intérprete de música criolla, a lo que Toño pues como que estaba en un punto muy pues ya de declive en su vida, entonces pues no le da mucha importancia, pero pues va a ir a escucharlo, ¿no? Todos le dicen, o bueno, la persona que le presenta le dice que no se va a arrepentir y que se va a dar cuenta que sí es el mejor intérprete. Toño asiste a esta presentación y se va dando cuenta de la personalidad de este muchacho, ¿no? Una personalidad muy curiosa, muy interesante, a lo que pues en su cabeza va haciendo esas anotaciones y empieza la interpretación. Y oh sorpresa, la interpretación es única, perfecta, maravillosa. Es un nirvana para él. Y llega un momento en el que deja de pensar y se deja llevar, o más bien esa música le transporta tanto que suelta en lágrimas. Y ahí es en donde él sí se da cuenta que es el mejor intérprete. Termina la presentación y él está muy interesado por conocer a este personaje, cosa que intenta pero no lo logra hacer, hasta el punto en el que en esa investigación, en ese, ¿cómo decirlo? En ese ir y venir en el que pues no dejaba de pensar en dicha interpretación y que quería volver a escucharlo, descubre que él falleció. Y no solamente que falleció, sino que se suicidó. Toño pues empieza un duelo, ¿no? Empieza un duelo en donde dice, es que ¿cómo es posible que aquel intérprete artista que tanto me provocó en una sola interpretación ya no lo puedo volver a escuchar, y peor aún no lo puedo conocer? Entonces empieza esta búsqueda que les comentaba, que poquito a poquito se convierte en una investigación sobre quién es, por qué se suicidó, qué pasó, y a partir de ahí él se da cuenta que esta investigación lo está llevando a escribir un libro sobre este tal Lalo Molfino. Y bueno, pues lo platica con varias personas, con unos amigos, y pues uno de ellos le dice, me gusta lo que piensas, te voy a dar dinero. Le da una miseria de dinero, claro, pero le da algo, y eso pues en cierta forma le impulsa, se da cuenta que sí, quizás tiene un argumento, ¿no? A partir de ahí continúa sus investigaciones, continúa buscando para saber y conocer más sobre este personaje al cual pues le está dedicando una novela, un texto que justifique o que cuestione toda esta vida de este personaje que casi nadie conoce, ¿no? Entonces él quiere con este libro que la gente le conozca. A ese punto se va dando cuenta que las cosas van cambiando en base a cómo lo quiere demostrar, y se da cuenta que hay muchas cosas que puede mostrar con ello. En particular, por ejemplo, la separación de pensamientos o de posiciones económicas, y que él considera que su libro puede crear este puente
entre lo que es el sector con menor ingreso con el sector de mayor ingreso. Parece ser que la obra es perfecta, está quedando muy bien, muy padre, muy interesante. El editor que está ayudándole con esto le dice que está muy interesado, sí, que va muy bien, pero que tienen que publicar y tienen que profundizar en la idea. Entonces, Toño no tiene más que dedicarse y profundizar hasta el punto en el que dice, ya quedó. Y en ese momento, él se da cuenta que todo esto le llevó a una conclusión muy curiosa, el cual menciona en muchas ocasiones, que es la guachafería. ¿Qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué está ahí? Y en base a ello, pues, y el concepto de un músico, un intérprete músico, pues él va desmoronando este pensamiento que es muy cierto. Normalmente la mejor música viene de los lugares más humildes. Sin embargo, se reproduce en los lugares más ricos y es consumido en esos lugares. Muy raro, muy curioso, muy interesante ese punto que toca Vargas Llosa en este libro, pero en definitiva es, se los garantizo, una gran lectura. Yo lo terminé de leer en tiempo récord, yo creo. Dice aquí que lo empecé el 7 de diciembre del 2024. Aquí está, la prueba. 7. Y bueno, pues lo terminé de leer vamos a ver cuándo lo terminé de leer. En enero del 2025. Quiere decir, aquí está, enero 2025. Esto quiere decir que es una lectura muy, muy sencilla. No creo que porque Vargas Llosa haya querido hacerlo, sino porque ya está en un nivel de narrativa muy buena. Yo les recomendaría que lo lean por esas razones en particular y que nos demos cuenta de mucho comportamiento que tiene la sociedad o que tenemos en base a esta guachafería, ¿no? Que es, yo creo que uno de los puntos centrales de la obra que les digo, está en capas, está en niveles. Entonces yo ahí considero que es de los puntos centrales de la obra que quizás Vargas Llosa no necesariamente determinó, sino que fue tomando forma, igual que esto que comentamos de Toño Azpilicueta, ¿no? Toño, como comentábamos, se consideraba una persona educada, culta, en una buena posición económica. Sin embargo, no era rico y esa no riqueza le hacía caer en este concepto de guachafería. Ahí les va qué es la guachafería, para que lo entendamos. Es el capítulo 26, dice, por Vargas Llosa. Guachafería es un peruanismo que los vocabularios vinculan a una historia que probablemente no tiene nada de cierto. Como está en todas las partes, vale la pena relatarla. Marta Hildebrandt, distinguida filóloga, por ejemplo, afirma en su libro Peruanismos, citando a colaboradores de la revista Actualidades y a Enrique Carrillo, Clemente Palma, que guachafita es un peruanismo que proviene del término colombiano guachafita, con G, que significaba gresca o tremolina y que fue inventado por Jorge Miota con un sentido algo distinto. Miota fue un periodista y cuentista nacido en el siglo XIX que no publicó libros, pero que colaboró con muchas revistas.
entre ellas la mencionada Actualidades, donde algunos dicen que utilizó la palabra guachafo, con H, por primera vez a comienzos del siglo XX. Vivió un tiempo fuera del Perú, en Buenos Aires y en París, y viajó a otros lugares. No se descarta del todo que Miota, que también estuvo en Venezuela, donde el término guachafita, con G, existía en referencia a una fiesta bulliciosa y alegre, lo importara de allí, convirtiéndolo en un modismo que se aplicaba a fiestas de medio pelo y a muchas presuntuosas y cursis. Sin embargo, una anécdota reforzaría, según Marta Hildebrandt, la tesis de que el origen es colombiano. Se la contó el catedrático Estuardo Núñez y ella la reprodujo en su libro sobre peruanismos. Hacia 1890 llegó a Lima. Al parecer, una pareja colombiana bastante modesta que se instaló en una calle próxima al cuartel de Santa Catalina. Bla, 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 cómo se trataban las chicas, clase modesta, algo presuntuosas, trataba... Ok. La familia colombiana llamaba... vamos a ver. Al cuartel de Santa Catalina. Las hijas de esta pareja, unas jóvenes alegres, hacían fiestas bulliciosas a las que acudían vecinos de la zona y sobre todo oficiales del cuartel. La familia colombiana llamada a esas fiestas guachafas con G, y por asociación la gente del vecindario a la que se le hacía difícil pronunciar el nombre de las anfitrionas les puso el apodo de guachafas con H, como se trataba de chicas de clase media modesta, algo presuntuosas que trataban de aparentar tener mejor posición social de la que en realidad tenían. La palabra pronto adquirió una connotación relacionada con el mal gusto y la cursilería. ¿Será verdad esta anécdota? Estuardo Núñez le cita a Marta Hildebrandt dos fuentes cercanas a él: su abuela, que sufría mucho con la bulla de esas fiestas, y su propio padre, que era un oficial y acudía a las jaradas de las colombianas de tanto en tanto, como otros oficiales del cuartel de Santa Catalina. En todo caso, lo que parece definitivo es que Miota fue el primero en emplear la palabra con H en lugar de G, y por tanto el inventor de la palabra que designa la variante peruana de la cursilería. La guachafería entonces parece definir un cierto tipo de comportamiento social en donde uno persigue demostrar una posición distinta a la que tiene. Ahora, y esto es algo que insisto mucho porque me como que creó eco en mí. Yo digo que todos somos guachafos, porque esa cursilería de vernos mejor, de comportarnos mejor, de vivir mejor, siempre está. Y no necesariamente porque se quiere o se aspire a ser rico, sino como Toño Azpilcueta, que se mira a sí mismo y no le gusta lo que es de él. Por lo tanto, quiere ser mejor. Por eso les digo que tiene muchos niveles este libro. Es asombroso, está padrísimo. Te da giros muy interesantes. Y pues creo que es todo, ¿no? Lo escribió Vargas Llosa, se llama Le dedico mi silencio, es la penúltima obra de Vargas Llosa. Y en este año, o en los últimos 3 años, yo creo que es el mejor libro que he leído en mucho tiempo. Se lo recomendaría a cualquier tipo de lector porque es una lectura sencilla, no exige conocimientos, es una lectura que cualquiera podría hacer, y yo te garantizo que si lo lees en el pecero, en el baño, en, no sé, 15 minutos después del desayuno o 15 minutos antes de dormir, te garantizo que lo vas a poder terminar de leer en 2-3 meses, dependiendo de tu tiempo de lecturas. Pero es muy recomendable. Y pues vamos a hacer unas 2 lecturas más, ¿les parece?
Aquí tenía algo subrayado. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver si sigue grabando esto. Ok, sí, sigue grabando. Ok, dice. En origen, defendía Toño, el vals había tenido un aire menos aristocrático y había sido más bien popular, es decir, miserable, hambriento. De los callejones múltiples a lo largo de muchos años, había ido subiendo de categoría, conquistando poco a poco un público más elevado. Lo que les decía, pareciera que la mejor música surge de los lugares más humildes. Pienso mucho en el rap. A mí me fascina el rap. Pero pareciera que en cuanto llega a la cima, se estanca. Porque ya no tiene ese sazón de hambre, ese sazón de enojo, ese sazón de ganas por expresar tanta tristeza o tanto dolor que han experimentado esos cantautores. Pienso en Boca Floja, pienso en Cancerbero, pienso en MC Half, pienso en 50 Cent, Tupac y bueno, todos ellos, Porta, ¿no? Eminem pareciera ser el único que se mantiene firme en ese estado e incluso él en su lírica nos muestra lo difícil que es para él mantenerse en ese sazón en donde es muy humano y es muy con hambre. Él habla mucho del hambre, ¿no? Tienes una canción en donde habla sobre el Man, my stomach should be full. I just ate, lick the plate. Está hablando sobre que él ya no tiene hambre, que acaba de comer, que incluso lamió el plato, que tiene mansiones, pero que sigue siendo pues un guarro, ¿no? Un guachafo, ¿me explico? Entonces es muy curioso ese pensamiento y esa forma de pensar en donde vemos al mundo en quiero ser mejor, a partir de la visión de un artista o de una persona que quiere ser mejor. Cuando lean el libro se van a dar cuenta pues de la vida de Lalo Molfino, que para darles un escenario o un contexto, él era huérfano y él fue encontrado en un basurero por un sacerdote. Con eso les digo todo. Tiene un peso muy fuerte lo que vivió y por lo tanto cómo lidió con ello y por lo tanto cómo interpreta, al menos en la historia. Pero perdón, con paréntesis continuamos. De los callejones múltiples, a lo largo de muchos años había ido subiendo de categoría, conquistando poco a poco un público más elevado, donde la clase media le había abierto las puertas de sus modestos salones, hasta que al fin, al cabo de los años, fue abriéndose paso en los de la gente pudiente y aristocrática. Muchas semanas después de publicar aquel artículo, se le presentaron a Toño Azpilicueta en una exhibición de Chabuca Granda en Radio América. Le hizo una pregunta sobre el tema que a ella le molestó y mirándolo muy seria, se negó a contestarle. Toño Azpilicueta sufrió una de las grandes vergüenzas de su vida. Más adelante, a medida que el prestigio y la popularidad de la cantante crecían, Toño cambió de opinión.
¿Qué importaba que aquella Lima, medio andaluza y medio árabe, no hubiera existido nunca? Ahora, gracias a Chabuca, ya existía. ¿Por qué tendrían los autores y compositores que ser fieles a la historia real? ¿Acaso los grandes músicos habían sido fieles al pasado? No, muchos de los autores de ópera, empezando por Mozart y Wagner, se habían inventado un pasado mitológico mucho más irreal que la Lima colonial de Chabuca Granda, y habían impuesto estos temas gracias a su originalidad y a la fuerza de su talento. En vez de criticar a Chabuca, había que elogiarla, inventándose ese pasado. Ella había sido una verdadera creadora de historia que ahora no era ficticia, sino real. Vuelvo a repetir, esta Chabuca Granda, yo no la conozco, la verdad, si es intérprete, pues igual y deberíamos de haberla investigado, pero bueno, lo que aquí está diciendo es que ella pareciera que se creó este personaje distinto a, ¿no? A lo que ella era en realidad, ¿no? Estaba en la memoria de cientos, de millares y acaso millones de gentes en el mundo que conocían al Perú por sus valses y pasillos en los que Chabuca describía aquella Lima imaginada por sus fantasías, sueños y prejuicios. Aunque Toño Azpilicueta también se había retractado por escrito, Chabuca no lo había perdonado y cada vez se habían vuelto a ver en alguna peña o festival, su saludo había siempre sido seco, hasta glacial. Errar era humano y él había errado con Chabuca, y por eso también era posible que Abanto y José Durán Flores y hasta Cecilia Barraza hubieran malinterpretado el comportamiento de Lalo Molfino. Bueno, datos que van a descubrir cuando lean, pero bueno. Tan virtuoso guitarrista no podía ser ese ejemplo de mala crianza, egoísmo e insolidaridad que todos describían, porque su música era lo contrario. En su libro lo iba a demostrar, pero para eso tenía que dar con esa flaquita que seguramente era paisana de Lalo, chiclayana, que había sabido leer bien su corazón. Ok, uno más. Ok, este que voy a leer nos muestra un poquito sobre un personaje, Cecilia Barraza. Ella, no recuerdo si es también crítica de música, no, creo que ella es intérprete, una artista. Y Toño siempre pues la admiró y le gustaba, es una mujer muy guapa. Pero por lo mismo que él se veía menos que ella, sentía que no daba la talla con ella. Entonces, en secreto está enamorado de ella y ahorita la está buscando, la está frecuentando para que ella le ayude con su libro y platican de ello, ¿no? Al mismo tiempo que él guarda la esperanza que una vez publicando un libro, pues las cosas cambien, ¿no? Y ya no sea solamente un crítico, sino un escritor. Cecilia Barraza entró al Branza de la Plaza de Armas a las 10 en punto de la mañana, con una gran sonrisa, y dio un beso y un abrazo a Toño Azpilicueta, que estaba feliz de ver a su amiga, a su amor secreto, tan bella y elegante como siempre. Llevaba un vestido claro y un impermeable que parecía recién estrenado, unos zapatitos de tacón alto y además estaba muy bien peinada, muy fresca y muy bonita y perfumada, con esos ojitos risueños que tenían toda la gracia del mundo. «Andabas perdido, Toño», le dijo ella sonriendo. «Pregunté mucho por ti a todo el mundo y me decían que estás metido en un libro. ¿Es el que ibas a escribir sobre Lalo Malfino?» «Lo tengo bien avanzado», asintió Antonio Azpilicueta. «Me falta el título. Tengo uno en mente. ¿Un champancito, hermano?» Ese es el título. Le estaba contando los avances que había hecho en un libro a mi compadre Colau cuando oímos la noticia. Los vecinos salieron a la calle a comentarla. Habían agarrado a Abimaela Guzmán. Mi compadre se puso tan feliz que propuso brindar por el trome que había agarrado a ese concha de su madre. Salió corriendo a su casa y volvió con una botella en la mano. «Un champancito, hermano», me dijo, y entonces lo vi.
En esas 3 palabras están contenidos el tema, el espíritu y el sentimiento de mi libro. ¿Un chapancito, hermano? No lo sé, dijo Cecilia poniéndose muy seria. Parece broma, ¿no? No lo es, al contrario, replicó Toño, también serio. Ahí están la fraternidad, el ánimo festivo, la unidad, la expresión de una sensibilidad, una manera de ver el mundo. Ahí están los balsecitos que tanto nos gustan a los dos. Te estaba extrañando, Toño, dijo Cecilia, abrazándolo de nuevo con una gran sonrisa en el rostro. Pregunté mucho por ti a todos los amigos comunes, ¿y sabes por qué te extrañaba? Creo que eres el único amigo que tengo. Quiero decir, un amigo de verdad, porque no hay entre nosotros nada que se parezca a la seducción o al amor. Toño sonreía, pero el corazón se le helaba en el pecho. Le parecía que Cecilia Barraza había hundido un puñal en sus entrañas. Lo que le acababa de decir, esa declaración de amistad, destruía toda la enorme felicidad que le daba estar junto a ella, todos los sueños secretos que tenía y en los que Cecilia Barraza era la reina. Tú también eres mi amiga más querida, dijo Toño Azpilicueta. Me has quitado la palabra de la boca. Amigos íntimos y nada más. Ese es nuestro secreto. Por eso nos queremos y nunca los pelearemos. Bueno, pues como pueden ver, es una gran lectura, es una muy fácil lectura. Y pues bueno, la verdad es que estos últimos años a mí me ha costado trabajo leer. No sé si es por tanto trabajo o no sé si es por la vida, pero me encuentro leyendo y me encuentro no entendiendo lo que leo. Entonces me pregunto si realmente soy yo el que no está leyendo bien o si es el escritor el que pues escribió muy complejo. Pero no me pasó con Vargas Llosa. Entonces, repito, si por ejemplo ahorita o si nunca han intentado leer o si como que les cuesta trabajo y dicen, bueno, pues es que no encuentro ganas o lo que sea, yo les recomiendo este para ello. Es una buena sacudida intelectual que a veces nos es necesaria. Y no solo eso, sino que te la pasas bien en la lectura, o sea, que te transporta de verdad y te ayuda a tener introspecciones que de pronto se nos olvida tener. Entonces, bueno, pues eso parece ser todo. Ya no le voy a poner calificaciones a los libros porque me sentí muy guachafo, no por mí, sino porque me decía mi mujer, Adriana, me decía, es que ¿por qué les pones calificación? O sea, tú, ¿quién eres para ponerles calificación, no? Y supongo que tiene razón, pero sí, yo sí le veo como un 10. Está muy bueno, la verdad. Chéquenlo. Y pues nada, los veo a la siguiente.